Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Bienvenidos a todos, todas y todes quienes nos escuchan y nos siguen por las distintas plataformas de Arica Constituyente. Hoy día vamos a lanzar nuestro primer podcast denominado Salud y Constitución. Mi nombre es Stephanie Cosin, soy ariqueña, parte del colectivo Arica Constituyente. Y bueno, hoy día vamos a iniciar nuestro primer podcast con dos grandes invitados, pero antes de poder presentarlo, ¿cierto? Me gustaría poder comentar de qué se trata un poquito este podcast que se denomina Salud y Constitución, ¿cierto? La importancia un poco de poder abordar la salud, no solo en estos tiempos de crisis sanitaria, ¿cierto? A raíz del coronavirus que ha dejado en evidencia, sin lugar a dudas, la precariedad de nuestro sistema, sino también para poder abordar cómo se relaciona la salud con la Constitución que nos rige actualmente, la Constitución del 80, y también poder abordar cómo sería quizás poder garantizar nuestra salud a través de una nueva Constitución. Y para eso también me gustaría comentar como introducción que en la Constitución del 80, que nos rige actualmente, ¿cierto? El Estado asume un rol subsidiario, que se arraiga fuertemente en el individualismo, ¿cierto? Tanto a la hora de reconocer el derecho a la salud, como también a la hora de garantizarlo. Asumiendo lo que no resulta rentable para los privados, y aquí el Estado interviene, ¿cierto?, cuando considera que estos dispositivos aparentemente fallan. Entonces el principio subsidiario se pone en vigencia en la Constitución del 80, donde el Estado reconoce y ampara a los privados, como también a los grupos intermedios, garantizando de esta manera su autonomía para perseguir sus fines, pero no necesariamente para poder garantizar los derechos fundamentales a la salud. Hay que entender también que la Constitución del 80, al privatizar la salud, ¿cierto?, también cambia cómo se concibe este derecho a la salud, y nos damos cuenta que esto precariza nuestras vidas y que incrementa aún más las desigualdades que ya tenemos como país. Bueno, ahora sí, sin tanto preámbulo, ¿cierto? Le doy la cordial bienvenida a nuestros invitados. A mi lado izquierdo tengo desde su casa, ¿cierto? En la pantalla. Así es. Tengo a Sergio Alvarado, médico psiquiatra, y a mi lado derecho tengo a Fernando Mire, médico general. Así que, bueno, les doy la bienvenida a ambos. Gracias por su tiempo, por su disposición de estar aquí, ¿cierto?, en esta conversación y en esta discusión de salud y constitución. Así que, bueno, les doy la palabra para que puedan presentarse, para que puedan darse también a conocer. ¿Quién se tira a la piscina primero? Sergio. Bueno, ya. Primero, Steph, agradecerte la invitación y agradecer al colectivo en que tú estás participando por ocuparse de este tema y ocuparse de que a pesar de la contingencia no nos olvidemos que hay graves problemas en el país en términos de desigualdades sociales, y en el tema de salud es categórico. Es poder darnos cuenta que en este minuto estamos ocupados de la crisis, pero es bueno mantener el alerta respecto de los problemas graves y profundos permanentes. Yo soy un médico psiquiatra, viejo ya a estas alturas, llevo hartos años trabajando, he trabajado en hartas partes. Yo soy de Santiago, pero he vivido en varios lugares del norte, llevo 8 años en Arica. Y he trabajado en sector público, he trabajado en lo privado, he trabajado en mutuales. Entonces, afortunadamente me ha tocado poder conocer varios ángulos de entrada para poder pensar en el tema de salud. Y nada, pues, encantado de poder... ¿Ah? Y distintas realidades también. Distintas realidades, bien diferentes, bien diferentes. Así es que aquí estamos disponibles para que conversemos, y bueno, y además el agrado de conocer a Fernando, que no tenía el gusto antes de conocerlo, digamos, entonces nos vamos a conocer aquí en la conversación y eso es entretenido. Igualmente un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Steph. Mira,
yo soy médico general, sí, es cierto. Hace un tiempo atrás yo llegué a Chile porque yo estudié fuera. El 2014 empecé a trabajar en Iquique. Estuve ahí alrededor de un año y medio. Después vine a Arica, me tocó pasar por Putre. Y después al final me fui a Santiago, donde estuve trabajando 2 años, antes de llegar el año pasado a Arica. Ah, ya. Entonces, igual de hecho, cuando estuve por ahí, estuve también trabajando en Mutual. Entonces, igual he tenido un poco de experiencia en ese sentido, como para ver muchas cosas de mi Chile que yo desconocía, ¿cierto? Como hay muchos colegas que uno ve que ya entrando al ámbito profesional, ya como estudiaron en Chile, obviamente ya conocen muchas cosas, ya saben más o menos para dónde ir. Entonces, como usted mismo dice, Sergio, sí, pues se ve muchos cambios. No es lo mismo la salud municipal de la comuna de Iquique con la salud municipal de la comuna, no sé, pues, de Arica, y así como en Santiago están los contrastes, ¿no? De Las Condes, de La Pintana, de Renca, que ahí deja de manifiesto que hay problemas, hay muchos problemas en salud y que parten de esa base que por mucho que a veces no, no se pongan de acuerdo, pero sí, pues, tiene mucho que ver con la Constitución. Entonces, en estos momentos efectivamente estamos con el problema del COVID. Nosotros como médicos generales igual nos ha tocado estar, bueno, por lo menos los que trabajamos en SAPU, en SAR, tratando esto ahí, como se dice, la primera línea, pero bueno, hay muchas primeras líneas, ¿no? También están lo de los consultorios, también está lo de los médicos de urgencia en los hospitales. Y bueno, ahora al parecer APS va a tener que también tomar un rol en ese sentido. Y bueno, es muy importante no perder el enfoque de que, independientemente que estamos con el coronavirus encima, sí, pues se nos viene la, el El plebiscito. plebiscito y sí, muy importante hablar del tema. Sí, sin duda, y es por eso también que me gustaría, ¿cierto?, como abrir el panel con una primera pregunta en relación a, como a esta introducción, por así decirlo, que hice. ¿Cómo consideran ustedes, por ejemplo, que este rol subsidiario que asume el Estado de Chile y que queda plasmado y consagrado en la actual constitución que nos rige, ¿cierto? La constitución de 1980, creada en dictadura y que sigue hasta nuestros días, ¿cierto? Hasta vigente en democracia. Entonces, ¿cómo se evidencia este rol subsidiario del Estado en lo que es salud? ¿Cómo se relaciona o cómo queda plasmado en salud? ¿Y en qué se traduciría, por ejemplo, como bien decía Fernando, en esta crisis sanitaria, pero en términos generales en lo que es salud? Ahí, no sé. Te toca, Sergio, Fernando, te toca. No sé, como quieras, igual. Cachipún. Así fue. No sé, como quieras. Sergio, no, dale, Sergio. Ya, Con toda dale. la confianza. No, no me digas eso porque me quedo hasta mañana aquí. Eh, a ver, el tema de la subsidiariedad del Estado da para mucho, ¿no? O sea, da en todo orden de cosas. Quizás una de las cosas que para mi gusto habría que resaltar de lo que caracteriza la Constitución del 80, entendiendo que lo que se sacraliza ahí justamente es un empequeñecimiento importantísimo del Estado como estructura y como funcionalidad. O sea, el Estado deja de ser el gran protagonista en lo que tiene que ver con las políticas sociales y lo que eran las políticas de salud. O sea, es re importante, la vejez a uno le ayuda a acordarse de algunas cosas, tener claro que hubo un tiempo largo en que si bien Chile y Latinoamérica estaban en bastante malas condiciones en lo que es el desarrollo social y el desarrollo humano de los países, digamos, existió en Chile un sistema público de salud
que nació el año 52 y que era el Servicio Nacional de Salud. Y era una sola estructura que recorría desde Chacayuta hasta no sé dónde, para abajo, a Punta Arenas y más allá, digamos. Tenía hartos vicios y hartas dificultades, pero había una cosa que permitía generar políticas públicas más o menos claras para todo el país, obviamente con especificidades según los territorios. La Constitución del 80, al definir, respecto al tema de salud, me voy a referir específicamente, al definir al Estado en ese rol subsidiario, lo que hace es, el Estado se echa un poco para atrás, como quien dice, y se hace responsable fundamentalmente de las políticas generales de comunicación, de prevención, de promoción, de acuerdo a los criterios y a los recursos que tiene el Estado y el país en ese momento. Pero todo aquello que tiene que ver con el acceso a lo curativo, a poder tener atención, ser diagnosticado, ser tratado, ser rehabilitado y ser reinsertado en la sociedad funcionalmente, se abre para permitir que el Estado pueda descansar, entre comillas, en iniciativas privadas. Entonces, en virtud del derecho a la libertad de trabajo, qué sé yo, se genera esta cosa y nacen las ISAPRES y se va generando una situación que poco a poco va permitiendo que los grandes capitales financieros, nacionales e internacionales, funden las ISAPRES y se vayan transformando en entidades que en realidad se hacen cargo más bien de lo curativo, pero siempre con un costo importante para los usuarios, para la gente que... y se va generando un sistema paralelo. Ya no hay no hay una gran red de salud en el país que permita como sostener en niveles mínimamente adecuados, con igualdad de condiciones a la población, sino que hay una salud para la mayor parte de la gente que no tiene los recursos suficientes, que su previsión es el FONASA, por defecto, porque se supone hoy en día en este Chile moderno y exitoso, que mucha gente tiene que tener plata y tiene que estar en una ISAPRE, qué sé yo, y ser capaces de... Eso es también un logro. El tema se sigue complejizando en la medida en que los presupuestos que se van asignando, además de desmembrarse el servicio de salud, se fundan 20 y tantos servicios de salud autónomos unos con otros, que se van haciendo cargo de lo operativo. Sin embargo, uno podría decir, qué bueno, porque por lo menos vamos a tener políticas más relacionadas con la realidad regional, local. Claro. Pero no es tan así, porque las políticas generales las sigue manejando el Ministerio de Salud, y las decisiones y la asignación de recursos, etc. A nivel central. A nivel central. Y a nivel periférico, digamos, en las comunas, en las regiones, se van generando entonces desigualdades enormes en cuanto a la posibilidad de sustentar. Sobre todo el tema gravísimo es el de la atención primaria de salud. Claro, eso que tú planteas, Sergio, es súper importante, porque de hecho también estaba como leyendo acá en relación a la Constitución, que dice, si bien la Constitución asegura el acceso libre y, entre comillas, ¿cierto?, igualitario a la salud, sea en acciones de promoción, de protección, de recuperación y rehabilitación, finalmente lo que hace es darle el derecho a elegir a la persona, ¿cierto?, si quiere ser de FONASA o quiere ser de ISAPRE, ¿cierto? Pero todos sabemos que hay un gran porcentaje altísimo de la población que es parte del sector de salud pública, que coincidentemente va asociado a aquellos que tienen menos recursos. Entonces, realmente existen ciertas instituciones privadas que van a satisfacer en menor o mayor medida las prestaciones vinculadas con nuestros derechos sociales. O sea, claro, efectivamente, como tú decías, va a haber un sistema de salud para algunos y va a haber un sistema de salud para otros. No sé cómo tú lo puedes vislumbrar, Fernando, en lo que es la atención pública, en lo que es la salud propiamente tal. ¿Existe realmente esta diferencia
en lo que son las prestaciones, en lo que son la capacidad de, por ejemplo, de profesionales, de especialidades, de recursos destinados a lo que es salud? O sea, claramente lo que dice Sergio, sí, pues, efectivamente existen dos sistemas que lamentablemente han generado esta diferencia. O sea, en esto ya, ¿cuánto van? 6 años que llevo trabajando aquí en Chile, todos los días, o por no decir todas las semanas, siempre va a llegar un paciente que te dice, no, ¿sabe qué, doctor? Yo ya no estoy trabajando como antes, así que ahora soy FONASA. Porque ya no tiene los recursos como para poder financiar lo que cuesta un ISAPRE. Entonces, si nos ponemos a ver las proporciones, sí, pues, más del 70% yo diría, no sé si será correcto, son pacientes que están en FONASA, o sea, que no son ISAPRE, ¿cierto? Y sobrecaen en un débil sistema público, sobre todo en estas ciudades donde muchos consultorios se ven sobrepasados en población, en cantidad de médicos por población. Todos los días, lamentablemente, se hacen interconsultas porque necesitan quizás ver algún especialista y no hay la misma cantidad de especialistas en el sector público como en el privado. De hecho, en Santiago se ve el fenómeno que ni siquiera en el sector privado a veces hay, por ejemplo, hora para mañana con un especialista o con algún grupo de especialidades. Entonces, imagínense cómo será para FONASA, o sea, meses, van a pasar años en algunas otras regiones para poder ver a algún especialista. Entonces, existe lamentablemente esto en Chile y bueno, como bien decía Sergio, sí, seguramente en los años 50, cuando existía un sistema único, quizás también con algunas dificultades, pero no eran dos, no era uno solo. Se podían distribuir mejor las cosas. De hecho, yo a veces les digo no sé, ahora con todo esto del coronavirus, en Inglaterra el primer ministro, Boris Johnson, estuvo en una UCI de un hospital de la Red Nacional de Salud de ellos. Entonces imagínense, ¿cuándo vaya a ver acá a Piñera en el Barros Luco? Claro. ¿A dónde? Que entre comillas te da o en el San Juan de Dios. Que te da la certeza o la garantía que realmente la prestación o la calidad de la salud que te van a otorgar en un sistema público realmente te pueda salvar la vida. O sea, entonces, y esa es la diferencia con Chile, ¿cierto? Que son las principales limitaciones que tiene el sistema público de salud y que me imagino tú como Fernando y también Sergio, que son profesionales de la salud, puedan hacer esta principal distinción y gran diferencia que tiene el sistema de salud público con el privado en lo que son la capacidad, ¿cierto? Los recursos destinados, los profesionales, las especialidades, ¿cierto? O sea, podemos ver que la privatización de la salud finalmente está muy lejos de garantizar el derecho fundamental que tenemos todos y todos los chilenos en lo que respecta a la salud, sino más bien nos vamos dando cuenta que la importancia son otras cosas, ¿cierto? Es seguir quizás llenándole los bolsillos a los privados, ¿cierto? A las grandes empresas y lucrar con nuestras vidas también y seguir precarizando cada día más la realidad que puedan tener todos y todos los chilenos. Y lamentablemente, yo por lo que estamos viendo, y bueno, todos los chilenos estamos viendo eso a diario y en los últimos años, y por eso mismo pasó esto ya, que no fueron solo 30 pesos, ¿cierto? Sino fueron 30 años, y la gente también se ha dado cuenta, o sea, cómo es posible que en el antiguo gobierno de Piñera, el ministro que fue de salud, después fuera director o accionista mayoritario de la Clínica Las Condes, o sea, sí, hubo una, vamos a decir, ellos poco menos que les armaron las arcas a la Clínica Las Condes a punta de convenios, porque, como decía Sergio, o sea, el Estado, de cierta manera, en su falencia, tenían que cubrirlas, pero pagándole prestaciones a privados. Y eso pasa en todo Chile, o sea, aquí mismo, cuando ya no hay una hora de un ATAC en el Hospital Juan Noé, lo hacen con un convenio con un externo.
Y así pasa en todo Chile. Y en ese sentido, ¿cómo consideran, por ejemplo, que el COVID, ¿cierto? Esta crisis sanitaria que ha traído consigo también una crisis también económica, social, ¿cierto? ¿Cómo ha dejado en evidencia una vez más? Porque esto no es algo nuevo, como dice Fernando, ¿cierto? No es algo que hayamos descubierto la pólvora y que nos hayamos dado cuenta recién que nuestro sistema es precario, ¿cierto? En términos generales y también principalmente la precariedad de nuestra salud. ¿En qué consideran ustedes que ha quedado evidenciado ahora a raíz de esta crisis sanitaria aún más la precariedad de nuestro sistema de salud? Por ejemplo, en cosas concretas, en el acceso que pueda tener una persona, en las prestaciones, en las camas, por ejemplo, la disposición que pueda tener un hospital público versus una clínica privada, que exista la dotación de profesionales, ¿en qué se pueda palpar esa diferencia de la precariedad de nuestro sistema de salud? Se lo Tal planteo vez. a ambos, no sé quién quiera tomar la Mira, palabra. yo quisiera como tomar algo de eso, entendiendo que lo que ha hecho, o uno de los impactos fuertes, gruesos que ha tenido este tema de la pandemia en nuestro país y en varios otros países, pero en el nuestro principalmente, es que ha puesto en jaque una de las cosas esenciales, de las lógicas principales que atraviesan la Constitución que nos rige y que tiene que ver con que los derechos que se consignan en la Constitución, sobre todo los derechos sociales, están concedidos como derechos individuales, no como derechos colectivos. No estoy planteando que haya que colectivizar todo o que haya que borrar los intereses individuales, sino que la búsqueda de un cierto equilibrio razonable en el que asegures primero el bienestar del colectivo y desde ahí poder tener otras cosas. Y eso se traduce en que la libertad de la que habla la Constitución en el tema salud y en otras políticas sociales es tal como lo decía la Steph hace un ratito, es la libertad de elegir nada más si me voy a atender en un sistema público o en el privado. Pero la Constitución ni siquiera asegura, ni siquiera dice que deba existir un sistema público, ni siquiera lo exige. Plantea que las personas tenemos que tener la posibilidad de elegir si nos atendemos en lo público o en lo privado, según lo que haya. ¿Ah? Claro. Con lo que haya, ahí nos metemos. Entonces, eso ya es un esquema, es un patrón que nos va diciendo para dónde va la micro, digamos. Pasar de un concepto en políticas sociales y en salud particularmente de solidaridad a un concepto de yo me las arreglo con mi núcleo familiar y sería, digamos, porque soy yo que tengo que ser capaz de generar las lucas, me están estimulando a que yo sea un ganador, un campeón. Cuando recién salieron las ISAPRES, hubo toda una migración importante de gente que estaba en lo que antes era el CERMENA, antes del FONASA, hacia las ISAPRES, porque se vendió la pomada como algo muy lindo, digamos, y hubo harta gente que se fue para allá. Gente que después, a los pocos años, no tenía cómo seguir sustentando su ser beneficiario de ISAPRE y tuvo que volverse al sector público, pasando un poco de lo que nos contaba Fernando hace un rato atrás. Hay un hecho que es súper relevante. Todo el financiamiento, porque todas estas cuestiones llevan a un tema de financiamiento, digamos, los derechos necesitan ser financiados de alguna manera para su satisfacción. Existen lo que se llama los fondos solidarios, pero los fondos solidarios, y eso obliga tanto a los particulares como a los privados, a las entidades prestadoras de salud, pero los fondos solidarios en el ámbito de las ISAPRES es solidario entre las ISAPRES, entre una ISAPRE con otra, no con el FONASA. O sea, tenemos lo que ya nos dijo Fernando, que cerca de un 70% de la población que gana mucho menos plata que el otro 20 o 30%, es la que impone su 7% para el FONASA, o sea, para financiar el sector público, versus un porcentaje mucho menor que impone una cantidad mucho mayor de dinero y que va al sector privado. Entendamos también que el sector privado no son solo las ISAPRES. Las ISAPRES, por lo general, los grupos económicos que están detrás, tienen que ver también con la propiedad de clínicas privadas, grandotas, como la Clínica Las Condes, de nuestro querido amigo Mañalich,
y varias otras, digamos, en las cuales el dinero corre, pero en forma impresionante. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo hoy día, además de que el sistema público, el público y el privado también, porque el privado tampoco da abasto para una cuestión como esta, van colapsando en la medida también en que las decisiones políticas respecto de la pandemia son mal tomadas, no son tomadas o son tomadas a destiempo. Pero también influye en esto. Yo creo que este bicho maldito ha puesto en jaque no solamente al sistema de salud, yo creo que ha puesto en jaque a la esencia del Estado neoliberal, en el sentido de que el neoliberalismo no es solamente un modo de gobernar, no es solamente un modo de concebir lo económico, sino que también es un fenómeno cultural y que nos va invadiendo todo. Y hay generaciones que ya han ido siendo criadas en ese caldo, en el caldo del neoliberalismo. Claro, es replantearse finalmente el modelo, ¿cierto? En su conjunto, es un todo, es una esfera mucho más macro que finalmente que nos envuelve y que, claro, como tú decías, Sergio, bueno, y Fernando, deja en evidencia, sin lugar a duda, una vez más la precariedad, ¿cierto?, de nuestro sistema en todo índole de cosas, ¿cierto? El día de hoy estamos hablando de salud, pero en las próximas temáticas, claro, vamos a evidenciar la precariedad, ¿cierto?, que podemos mostrar las desigualdades, la segregación, la marginación, las brechas, ¿cierto?, que existe en nuestro país, y también por qué es la necesidad, ¿cierto?, y por qué estamos también acá conversando, ¿cierto?, por qué podemos identificar que, como bien plantea Sergio, este modelo precariza nuestras vidas y sigue incrementando y reforzando aún más las desigualdades, ¿ya? Y en ese sentido, también me gustaría abordar y poder profundizar un poquito en lo que es la salud mental, ¿cierto? Yo no sé, Sergio, si tal vez, bueno, tú como psiquiatra también tienes un sentir similar al que me pasa a mí, y siento que hay una deuda histórica también por parte del Estado de Chile, donde considero yo que no existe un reconocimiento de los trastornos de salud mental, y es por eso que no existe como esta línea prioritaria en la agenda de país de decir, mira, en realidad consideramos que hay un gran porcentaje de nuestra población que realmente requiere, ¿cierto?, poder abordar la salud mental y otorgar quizás líneas de financiamiento, porque considero yo que no es un tema prioritario en nuestro país, y creo que aún más es importante poder abordarlo ahora, porque si bien estamos en esta crisis sanitaria, ¿cierto?, con el famoso coronavirus, el COVID trae consigo, ¿cierto?, y ha manifestado un sinfín de situaciones, ¿cierto?, que va incrementando también las ansiedades, las angustias. En sí mismo es un estímulo súper estresante porque nadie lo pudo anticipar, por así decirlo, entonces no estamos preparados como población para hacer frente en temas de recursos, de contar con estos recursos propios en el sentido de recursos emocionales para poder hacer frente a esta crisis, porque se manifiesta la incertidumbre, ¿cierto? Todos, me imagino que ustedes también, yo también me incluyo, hemos tenido que cambiar nuestras dinámicas, nuestras relaciones interpersonales, aparece el confinamiento, aparece la distancia social, la distancia física, esta incertidumbre que finalmente nos dicen un día una cosa, después nos dicen otra. Y en ese sentido, Sergio, ¿cómo consideras tú que nuestro gobierno, ¿cierto? Bueno, que no es mío, porque yo no voté por este gobierno, claramente, pero cómo el Estado de Chile finalmente no se preocupa o no es un tema prioritario la salud mental? No sé si tú sientes que también existe esta deuda histórica de parte del Estado de Chile con los trastornos mentales, con la enfermedad y con el tema de salud mental propiamente tal. Bueno, sí, bueno, yo tampoco voté por este gobierno, por si acaso, aprovecho Yo tampoco. de dejarlo claro. Sí. Tengo 8 pecados. Qué bueno en la vida, saberlo. Qué buenos invitados tengo. Sí, pecados mortales no, tengo otros pecadillos nomás. Mira, yo creo que la deuda con la salud mental, sí, viene hace mucho rato arrastrándose. Yo, cuando recién asumió
el primer gobierno democrático después de Pinochet, cuando se unió Patricio Aylwin. Recuerdo, pude la oportunidad de poder participar en algunos de los grupos programáticos y cuestiones. En ese entonces todavía creía en algunas cosas, ¿no? Y participé. Entonces, me consta que desde que asumió ese gobierno, ¿no?, en la unidad de salud mental del Ministerio de Salud, se empezó a trabajar intensamente en la idea de hacer algo consistente y sólido respecto de esta deuda con la salud mental, apuntando a generar planes nacionales de salud mental que no existían, incluyendo lo preventivo, lo promocional, pero también lo que tiene que ver con los recursos adecuados para lo curativo y la rehabilitación. Se fue desde ese gobierno hasta la actualidad, todo gobierno tras gobierno, y ha ido pasando gente por el Departamento de Salud Mental del Ministerio, ha seguido tratando como de desarrollar esto, y que apunta a poder llegar a lo que se llamaría una ley de salud mental. Los países que han tenido históricamente más avances con procesos de repente verdaderamente revolucionarios en la estructura de las redes, al alero de este tipo de ley. Eso no se ha logrado, porque todos los gobiernos, de Aylwin hasta ahora, sin excepción de ninguno, han sido bastante mezquinos en lo que tiene que ver con los presupuestos para salud en general, y dentro del presupuesto de salud, con lo que tiene que ver con el presupuesto de salud mental. No me pidan cifras porque en eso soy un desastre, pero créanme, los he visto, los he leído, que la proporción del gasto en salud mental respecto del presupuesto general de salud para el país sigue siendo menos del 40% de lo que debería ser en un país medianamente decente en esos términos. O sea, quiero dejar establecido que la deuda se ha tratado, han habido iniciativas que han tratado de cambiar esta situación y se han frustrado siempre en los gobiernos, qué sé yo, más progresistas. Se frustraron básicamente porque, por muy progresistas que fueran, siguieron en el marco de la Constitución neoliberal. Y neoliberal significa generar condiciones para que los privados ganen plata y para que los individuos, cada uno, aprenda y se desarrolle con máximas libertades. Entonces, en esos gobiernos, se incluyen todos estos, es el Ministerio de Hacienda el que finalmente decide las políticas de salud, como las de educación, como las de vivienda, porque se financia o no se financia, y Hacienda a salud mental jamás le financia en niveles suficientes sus actividades. Y eso, Sergio, se puede también ver, por ejemplo, reflejado, porque claro, si existe poco financiamiento destinado a lo que es salud mental, por ejemplo, yo no sé si la situación habrá cambiado un tiempo a esta parte, pero yo me acuerdo que hasta el año pasado, siempre, todos estamos claros, ¿cierto?, que acá en la región de Arica y Parinacota carecemos de especialistas, ¿cierto? A veces uno quiere ir al broncopulmonar, a neurólogo, qué sé yo, y las horas son interminables, ¿cierto?, que hay que esperar a veces meses, pero pasa también en lo que es salud mental, principalmente en el área de psiquiatría infanto-juvenil. Yo recuerdo que inclusive tenían que venir profesionales, ¿cierto?, de otras regiones cercanas, principalmente de Antofagasta o de Iquique, y incluso no existe en nuestra región un área de desintoxicación en los casos de las personas o adolescentes, por ejemplo, que son consumidores de drogas, ¿cierto? Hay que trasladarlo a la región de Iquique. Entonces, obviamente se ve que todo esto del plan de salud integral que tú comentas, que suena muy bonito, ¿cierto?, desde el discurso, pero que finalmente la práctica no se ve reflejado al pasar de los años. Y claro, esto tampoco queda consagrado en la Constitución del 80, porque tampoco es prioritario, ¿cierto? No es una constitución garante de derechos que vaya a garantizar el bienestar de la población, sino más bien garantiza, como bien hemos conversado, garantiza, ¿cierto?, que las grandes empresas o que los privados sigan acumulando para ellos. ¿Y a qué costo, cierto? Sí. En realidad el tema de la salud mental infanto-juvenil en el país, y en Arica peor, Arica y Parinacota aún peor, es una de los nudos difíciles de la deuda salud mental. Afortunadamente,
en los últimos años acá a nuestra zona han llegado colegas psiquiatras infantos juveniles bien formados, bien formadas, que se han ido incorporando a los equipos y tratando de poner lo mejor de ellos en esto, pero las condiciones en que tienen que trabajar tampoco son adecuadas, es lo que tú decías, o sea, no hay un espacio adecuado para poder tratar situaciones urgentes, situaciones críticas en menores de 18 años. A veces hospitalizan uno, pero hay 1 o 2 cupos en el hospital, no en este rato que se han ido ganando espacio. Se ha ganado espacio porque existe también un hospital de día, infanto juvenil, pero todo eso tiene sentido en la medida en que haya una red que opere y que se puede integrar. Porque ese hospital de día, por ejemplo, tiene que ver con la rehabilitación, con el proceso ya una vez que el cuadro psiquiátrico grave, el que sea, se ha logrado estabilizar y contener desde lo farmacológico, desde las intervenciones psicoterapéuticas, sociales, etc. Entonces viene un periodo de adaptación y de rehabilitación. Ahí tiene sentido, pero ¿dónde metes tú a un chico o una chica de 12 años con un intento de suicidio grave? Los suicidios infantos y juveniles han ido aumentando. Que hay un montón, sí. ¿Cierto? Fernando, ¿tú has visto eso, seguro? Sí. Yo creo que semanalmente yo trabajo en el SAR también, Iris Belli, que es como, bueno, el único SAR de Arica, como un sapo. Sí. Y sí, pues yo creo que todas las semanas debe haber, aunque sea 1 o 2 derivaciones por intento de suicidio. Se notifican. A mí me ha tocado ver algunos colegas siempre, porque es complicado. Sí. Y más ahora, que ahora con esta situación de la cuarentena se han exacerbado un montón de crisis de origen psiquiátrico, Sí, de patología. Eso les quería preguntar. Te quería preguntar, Fernando, bueno, y también quizás Sergio ahí que pudiese complementar un poquito. En ese sentido, claro, el COVID, como ya le había comentado, ha traído consigo un sinfín de manifestaciones, ¿cierto?, en las personas, a raíz de todo lo que se ha manifestado, ¿cierto?, esta incertidumbre, el confinamiento, la distancia, la cesantía también, o sea, la pérdida del trabajo sin lugar a dudas va a incrementar esta agobio. Complicado. Sí, o sea, como el otro día me llegaba un paciente tipo 3 de la mañana, somatizando, también estaba medio descompensado por otra patología que no era de origen psiquiátrico, pero me contaba su historia y fue tan así como que a veces yo igual puedo parecer a veces medio pesado en el turno, igual como que me llegó así porque el caballero pobrecito me decía que por toda la situación actual estaba durmiendo en el auto, porque no tenía para pagar un lugar donde dormir, una pieza, nada. Y por otro lado no tenía red de apoyo y dormía en el taxi y no trabajaba bien. Entonces, la cesantía y el problema económico que están trayendo esto en la población, pucha, historias como esa deben haber un montón. Claro, un sinfín. ¿Cómo, si realmente estaremos preparados como población emocionalmente para poder hacer frente a esta crisis? Y por otro lado, claro, ¿qué se va a venir más adelante, cierto? ¿Realmente nuestro país estará preparado para esta alta demanda en temas de salud mental, en trastornos del sueño, en que quizás las personas que anteriormente llevaban, como tú dices, quizás un proceso terapéutico, farmacológico, psiquiátrico, ahora se agudice aún más? Van a existir descompensaciones, van a haber quizás trastornos, distintas manifestaciones psicoemocionales, sintomatología, y pareciera ser que lo precario que es nuestro sistema de salud no vamos a dar abasto. Sí, sabes que yo quiero como mencionar, o sea, tomando un poco lo que están diciendo, que efectivamente, bueno, yo en mi práctica clínica la he mantenido desde la casa, trabajando, atendiendo por videoconferencia, por teléfono, cuestiones. Y he podido ver harto personas que ya venían atendiendo de antes y personas que han ido ingresando ahora,
el efecto justamente del impacto de esta cosa que nos invadió de repente y que nos puso el mundo patas para arriba y que no sabemos para dónde mirar. Yo creo que una de las cuestiones importantes que quedan en evidencia en esta crisis sanitaria, social, económica, etcétera, es no solamente la debilidad de los sistemas de salud para poder dar apoyo y dar contención y dar tratamiento a las personas que lo requieran, sino que queda en evidencia que la salud mental ha sido maltratada bajo el alero de esta Constitución, no solamente en ese aspecto, no solamente en lo asistencial, sino que también en términos que tienen que ver con la promoción de la salud mental. Yo me atrevería a decir que una Constitución como la que nosotros tenemos, que define el Estado como subsidiario, que refuerza el individualismo desde todo punto de vista y para todo, lo que hace, creo que esa Constitución enferma al país. O sea, no solamente no es capaz de resolver las necesidades que tiene, sino que hace daño a la salud mental del colectivo. Porque, ¿qué ha pasado? O sea, miremos lo que pasó durante la dictadura y lo que ha costado y todavía nos cuesta mucho poder recomponer tejido social. La salud mental tiene mucho que ver con la existencia de un tejido social sólido, estable, o que se desarrolle, democrático, que tenga capacidad de proposición, de generar. Y una de las cosas que ha puesto en evidencia y que ha generado más incertidumbre y más temores a cada individuo, y no me excluyo de eso en este momento, tiene que ver justamente con que nos hemos acostumbrado a resolver nuestros problemas, los que de verdad nos complican, solitos, aislados, porque no tenemos otras posibilidades. Entonces, es necesario entender que el daño a la salud mental tiene que ver desde la concepción de la Constitución, Tiene cuando directa relación. promueve, absolutamente, cuando promueve solamente la existencia individual. Y hay cuestiones que no se resuelven así. Y la salud mental, para uno concebirla en un término más positivo, la salud entendida como el desarrollo de personas y de comunidades y de grupos, tiene que ver justamente con el encontrarse unos con otros. Si no nos encontramos, ¿cómo vamos a desarrollar nada? Imposible. Claro. Sí, Sergio, bueno, en ese sentido y en todo lo que hemos conversado, con los aportes también que nos ha entregado Fernando y tú, Sergio, me gustaría poder hacer una síntesis, ¿cierto?, de lo que hemos conversado para después poder darles las últimas palabras, poder plantear unas preguntas también, para poder finalizar y hacer este cierre y de este primer podcast, ¿cierto?, Salud y Constitución. Y bueno, en virtud de lo que comentaba Sergio, efectivamente, ¿en qué se traduciría la necesidad de contar con una nueva Constitución? En que podríamos efectivamente poder tener un Estado comprometido con las demandas sociales y con la salud particularmente, que va a implicar la ruptura con el modelo de Estado contenido en la Constitución del 80, dejando de convivir con una Constitución nacida en dictadura y vigente aún en democracia. Es por esto que pensar el cambio de la Constitución nos va a permitir consagrar el compromiso del Estado con la salud de todos nosotros, ¿cierto?, de todos los chilenos y las chilenas, logrando ser un motor de cambio en las condiciones de vida de cada uno de nosotros y nosotras, y liderando, lo más importante, una política de justicia que asegure de una vez por todas la protección, como tú bien lo mencionas, del interés colectivo, ¿cierto?, y del interés general de nuestra población por sobre los intereses de los privados. Es urgente y necesario poder exigir la defensa de un sistema de salud universal que garantice el acceso, la protección y además la calidad de la atención en salud, y que tenga los recursos sanitarios suficientes para poder reestructurar el sistema de salud público, pero no solo para resistir esta crisis sanitaria del COVID-19, sino para poder garantizar algo tan fundamental y esencial como es la dignidad de las personas. Lo que no solo va a implicar gestión y buenas voluntades, sino también va a implicar lo que tú tanto has mencionado, que es replantearse el modelo económico y social que queremos seguir. Si continuamos, por una parte, con este sistema capitalista al servicio del mercado y de las grandes empresas, donde el Estado no hace más que asumir un rol subsidiario, o se apuesta de una vez por todas por un sistema con lógicas comunitarias, interculturales, territoriales, humanas, y que respete algo tan fundamental para todos y cada una de nosotros, que es la dignidad del ser humano y garantice el derecho fundamental a nuestra salud. Bueno, dicho esto,
Me gustaría que pudiésemos cerrar, ¿cierto? Poder darles las últimas palabras y agradecerles de antemano por sus aportes, ¿cierto? Que van enriqueciendo la conversación, nos vamos nutriendo, ¿cierto? Entre los tres aquí y esperamos también a la gente que nos va a escuchar próximamente a través de Spotify. Y me gustaría darles las últimas palabras y quizás poder responder cómo se relaciona finalmente la salud con la Constitución y por qué consideramos que es tan importante apoyar este proceso constituyente y poder contar de una vez por todas con una Constitución que garantice los derechos fundamentales como es la salud. No sé quién le gustaría tomar la palabra para dar sus últimas palabras, valga la redundancia, poder responder esta pregunta. Más que todo, o sea, yo diría que es sumamente importante, ¿sí? ¿Cierto? Tratar de cambiar esta constitución y de que no le perdamos el hilo a la asamblea que se viene, porque sí o sí hay que hacer un cambio. Y con respecto de cómo nos va a ayudar, pucha, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo acá igual iba a mencionar uno de los 4 puntos que mencionaba también el Colmet, el Colegio Médico, como para poder mejorar nuestra salud. Y entre uno de esos puntos habla de que hay que subir también el ingreso por el PIB hacia el financiamiento de la salud, ya que nosotros de hecho estamos por debajo de lo que consideran la OMS, o sea, aportamos menos de lo que aportan otros países rigiéndose por la OMS y otros aportan mucho más. La per cápita que también se aporta bueno, la atención primaria de salud, que está por los 6.000 y tantos pesos, que se subió el año pasado como a 7.000 y tantos, pero que el Colmet proponía por lo menos que fueran 10.000, que igual pudiera aportar. Y otro punto que también se proponía ahí es que ojalá que en un futuro se pudiera hablar de que fuera algo único, un seguro único de salud, que era lo que mencionaba Sergio, evitando ya estas dos cosas de ISAPRE, salud privada, ¿cierto? Y pública con tantas brechas. Yo quisiera, siguiendo un poco en lo que plantea Fernando, quisiera poner el foco un poquito en un dato, en un detalle, digamos, que no es tan detalle. Yo obviamente estoy a favor del proceso constituyente, yo creo que hay que generar una constitución democrática, de verdad, participativa, desarrollada por una asamblea constituyente, digamos. Ojalá fuera una asamblea constituyente como la que han tenido otros países, pero bueno, lo que sea, por último, nos acerca un poquito. Lo que quiero señalar es que hay de los sectores que plantean rechazar el cambio constitucional, argumentan de pronto, pero ¿para qué? Si no es necesaria una nueva constitución, si podemos hacer reformas. Claro, hay reformas que se pueden, claro, o sea, vamos haciendo leyes y vamos reformando. Pero pensemos que incluso en el gobierno de Lagos hubo una reforma, se supone con harto bombo y platillo a la Constitución. Sin embargo, si uno revisa esa reforma, lo único que hace es como mejorar un tanto la democracia política, la democracia representativa. Pero lo que tiene que ver con derechos sociales queda donde mismo. El Estado sigue siendo subsidiario, los derechos sociales siguen siendo de menor jerarquía que los derechos políticos y económicos, por lo tanto no pasa nada. Más aún, en el tiempo de Ricardo Lagos se generó una reforma sanitaria bueno, importante, que una de sus patas era lo del auge, actualmente el GES, en que se definieron algunas patologías prioritarias para poder ser financiadas, digamos, para que la gente tuviera mayor igualdad en ese sentido. Cosa que obviamente no ocurrió. De pasada hay que decir que esa reforma sanitaria y la existencia de estas metodologías como el auge fue una imposición de los organismos financieros mundiales, el Banco Mundial, el FMI, al gobierno de Lagos, y Lagos estuvo de acuerdo. Lo que hemos visto que ha pasado con el auge, por ejemplo, es que en virtud
de la obligación que tiene el servicio público, el Estado, de cumplir garantías de tiempo para atender a las personas de X patología, el Estado ha terminado, y era lo que se vislumbraba, pagando cifras millonarias a los privados para poder cumplir con esas garantías. Entonces, vamos desvistiendo, vamos empiluchando más el sistema público y vamos poniéndole bordaditos y coronas de oro al sistema privado. En realidad, si no somos capaces de generar una constitución que defina al Estado ya no como subsidiario, sino como un Estado solidario, un Estado social de derecho, la forma que uno quiera desde el punto de vista más bien de las especificidades técnicas, digamos, pero en que el Estado fue un rol protagónico, no solo en la promoción y en el fomento, sino que en el asegurar atención, acceso, oportunidad, calidad, para todas las personas, en igualdad de condiciones, en un piso que tiene que ser de un cierto nivel de calidad, validado internacionalmente. Eso es lo que no podemos hacer sin un cambio de constitución. O sea, las reformas no permiten hacer eso. Mientras no terminemos con el Estado subsidiario, mientras no terminemos con la constitución neoliberal, no tenemos cómo avanzar y nivelar las tremendas brechas que hay en las políticas sociales y particularmente en el acceso a la salud. Sí, completamente de acuerdo con eso. Muchas gracias, bueno, Sergio, Fernando, una vez más por su participación y bueno, me tomo de las últimas palabras también de Sergio para involucrarse, para ser parte, para poder transformar de una vez por todas nuestro Chile, ¿cierto? Nuestro Chile desigual, nuestro Chile que va incrementando aún más las desigualdades, nuestro Chile que segrega, nuestro Chile que margina. Y para eso, como bien plantea Sergio, hay que replantearse el modelo económico que tenemos hoy por hoy y hay que replantearse también el cambio de la Constitución que fue creada en dictadura y que hasta el día de hoy en democracia sigue vigente. Así que, bueno, muchísimas gracias y damos por finalizado nuestro primer capítulo de podcast. Así que para que lo escuchen prontamente a través de las redes sociales y de Spotify. Así que muchas gracias a ambos. Muchas gracias a ti, Steph. Gracias, Fernando. Un gusto conocerte. No, gracias. Espero que Gracias por la invitación. En contacto y trabajando, empujando por el mismo lado. Nos vemos. Definitivamente. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.